Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de un profeta que se llama Tobías. Bueno, Tobit, así le dicen. Es uno de los 7 libros que tenemos, el del canon largo, porque hay 2 tipos de canon, el canon breve y el canon largo. ¿Por qué? Porque estos 7 libros, cuando fueron escritos, no están en el idioma original del pueblo judío, no están en hebreo, están en griego. Por lo tanto, pues no son aceptados por el canon corto. Nosotros que tenemos el canon largo, pues sí los hemos aceptado. Son 7 libros, uno de ellos es el de Tobías. Nosotros tenemos en el Antiguo Testamento 46 libros y el canon corto nada más tiene 39, pues faltan 7 libros, pues serían 46, nada más tienen 39. El pueblo judío, ellos no aceptan tampoco estos 7 libros, por lo mismo, porque están escritos en griego. Ellos los hubieran aceptado si hubieran estado estos libros escritos en hebreo. Pero bueno, recordemos también que los judíos, pues agrupación de sus libros, de esos 39 libros, están agrupados en 24 libros. Ellos, por ejemplo, nosotros tenemos los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los tenemos y les decimos que son Pentateuco. Son los 5 primeros libros. Ellos, en cambio, esos 5 libros, ¿sí?, le llaman que es la Torá. Y lo toman como un solo libro. No son 5, es un solo libro, escritos supuestamente por Moisés. El escritor ha atribuido la Torá, ¿no? El agiógrafo fue Moisés, aunque sabemos que hubo otros agiógrafos que lo ayudaron a escribir esos 5 libros. Es bastante, ¿no? Imagínense 5 libros escritos por Moisés en todo su tiempo en que caminó a buscar la tierra prometida. 5 libros. Nosotros le decimos Pentateuco, nosotros sí los contamos como 5 libros, pero ellos nada más lo cuentan como el libro de la Torá. Y bueno, pues ellos manejan 2 clases de libros, ¿no? 2 tipos de libros ellos manejan, ¿no? No como nosotros en el canon largo, que tenemos nosotros diagnosticados o divididos en libros históricos, en libros proféticos, en libros didácticos. Y ellos no, ellos pues nada más lo mencionan como la Torá y los libros proféticos y otros libros distintos a los proféticos. Esto es muy importante que ustedes pues lo tengan en consideración para que lo puedan ustedes entender y lo tengan ustedes como estudiar, ¿no? Porque muchas veces no sabemos o no sabe la gente cómo referirse a los libros del Antiguo Testamento. Entonces, pues es importante que estudien ustedes, porque la gente agarra y dice, bueno, ¿por qué los judíos nada más tienen 24 libros? Y el canon breve tiene 39 y el canon largo tiene 46, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, el porqué de esa gran diferencia, ¿no? Pues es que no es tanto el hecho de que haya diferencias, sino que pues están divididos en diferente forma, ¿no? Sí. Entonces, pues esto que les menciono es porque dirán ustedes, bueno, vamos ahorita a escuchar el libro de Tobías, algunos capítulos, y tendremos que hacerle caso.
dirán los del canon breve, pues nosotros no, nosotros nada más tenemos 39 libros. Y los judíos dicen, pues nosotros nada más tenemos 24, esos no nos interesan, ¿no? Esos libros pues no están aceptados por nosotros, no los tenemos como inspirados por Dios, ¿no? Pero ya ahorita que nosotros vayamos pues leyendo, nos vamos a ir dando cuenta de puntos muy importantes, ¿no? Y que pues en este caso el profeta Tobías pues nos menciona puntos muy interesantes y que pues debemos de tomarlos también en cuenta. Y bueno, pues lo vamos a ir analizando para que lo tengan ustedes también como conocimiento de este profeta. El profeta Tobías se conoce bajo el título de Tobías, aunque le dicen Tobit. Contiene un relato de la vida judía en el destierro. Habla de dos familias judías que radican en diversos lugares. El jefe de una de ellas es Tobit, así se le llaman. Es un piadoso judío residente en Nínive. Es judío, pero está residiendo en Nínive por el destierro, que lo sacaron de Jerusalén. Pero hace muchas obras de caridad en favor de sus compatriotas. Pero pierde sus bienes y finalmente se queda ciego. Ante tales sufrimientos, ora. Y bueno, pues al mismo tiempo, en Ebactana, la judía Sara, hija única de 7 veces, fue impedida en sus bodas, se menciona que por un demonio, por lo que pide la ayuda de Dios, que por conducto del ángel Rafael viene en ayuda de Sara y de Tobit. Recordemos que el arcángel Rafael es la medicina. Se dice que su significado es Dios sana. Tobit aconseja a su hijo Tobías, ¿sí? Aquí vemos entonces ya la diferencia. Tobit es el papá, Tobías es el hijo, ¿sí? Entonces Tobit aconseja a su hijo Tobías un viaje a Media, y el joven lo hace acompañado de Rafael el ángel, que no se da a conocer aún como un ángel. O sea, fíjense, nada más nos damos cuenta de que el ángel acompaña a Tobías, pero pues lo ve como una persona nada más, como un ser humano normal. Entonces aquí nos damos cuenta que el arcángel Rafael se presenta sin alas. Acuérdense que hay ángeles que se presentan con 2 alas, con 4 alas, con 6 alas, 2 tapándose el cuerpo, 2 para volar y 2 de los lados. Y entonces nos menciona aquí que acompaña a Tobías en ese viaje a la ciudad de Media. En Media, Tobías libra a Sara y se casa con ella, fíjense. Los recién casados vuelven con Rafael, que es el ángel, que cura a Tobit de la ceguera, ¿no? Y finalmente se da a conocer el arcángel Rafael a Tobías, a Tobit y a esta mujer que había tenido ese problema de que sus 7 bodas que había querido tener, pues se le habían echado abajo, ¿no? Y entonces ellos se dan cuenta que es un arcángel enviado por Dios. Entonces Tobit, el papá de Tobías, alaba a Dios, da consejos a su hijo y muere a una edad muy avanzada. El libro de Tobías, que está atribuido a Tobías, al hijo de Tobit, termina con la inmigración de Tobías a Ecbatana, y su muerte en esta ciudad se da en aquel tiempo. En conjunto, esta narración ofrece un cuadro de religión y culturas judías en aquella época. Este texto griego, este libro, existen 2 formas. Con frecuencia, pues son diferentes. La base principal de esta traducción es la representada por el manuscrito conocido como sinaítico, así se le menciona a la traducción. Sin embargo, no es esa la forma en que se ha seguido cuando se ha aparecido en ella y no se conserva bien el texto. A veces, como se indica en las notas,
se ha corregido el texto griego según otras versiones antiguas. Entonces, por eso es que los judíos pues dicen, no, está mal escrito, está en griego, le faltan frases. Pues imagínense, ¿no? O sea, no se pudo obtener escrito de una manera concisa, ¿no? De una manera precisa, ¿no? Nítida, podríamos decirlo así, ¿no? Pues, hubo ese pequeño problema, ¿no? Dirán ustedes, pues qué problemita, ¿no? Pues sí, pero bueno, nosotros tenemos estos capítulos y pues los vamos a poder pues ir estudiando, leyendo, para que pues tengamos también nosotros un conocimiento de este suceso, de lo que les acabo yo de mencionar de Tobías, ¿no? Para que lo tengan ustedes también y lo podamos pues analizar y aprender, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que queremos, ¿no? Cuando leemos la Sagrada Escritura, pues queremos aprender, queremos entender, conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a darle lectura a una parte de este libro de Tobías, capítulo 1. Vamos a dar inicio. Esta es la historia de Tobit. Tobit era hijo de Tobiel y descendiente de Ananiel, de Agduel, de Gabael, de Rafael y de Raquel, los cuales descendían de Jasel, de la tribu de Neftali. Fíjense, eran de la tribu de Neftali. En tiempos del rey Salmanasar de Asiria, Tobit fue llevado cautivo desde Tisbe, aldea que se encuentra en la Galilea superior, al sur de Cedes de Neftali, más arriba de Azor, hacia el occidente y el norte de Safat. Yo, Tobit, llevé una conducta sincera y honrada todos los días de mi vida. Hice muchas obras de caridad entre mis parientes y mis compatriotas que habían sido desterrados conmigo a Asiria, a la ciudad de Nínive. Cuando yo era joven estaba en mi tierra, en Israel. Toda la tribu de Neftali, a la cual pertenezco, se había separado de la dinastía de David y de Jerusalén. Sin embargo, Jerusalén era la ciudad escogida entre todas las tribus de Israel como lugar donde ellas debían ofrecer sus sacrificios. Ahí había sido construido el templo donde Dios habitaba y que había sido dedicado a él para siempre. En todos los montes de Galilea, todos mis parientes y en general la tribu de Neftalí, a la que pertenezco, ofrecían sacrificios al becerro de Jeroboam, rey de Israel, habían mandado hacer en Dan. Muchas veces yo era el único que iba a Jerusalén en las fiestas, como se ordena, que lo haga siempre todo el pueblo de Israel. Me iba deprisa a Jerusalén a llevar los primeros frutos de mis cosechas, las primeras crías, y la 10ª parte del ganado y la primera lana que recogía de mis ovejas. Y se lo daba a los sacerdotes, descendientes de Aarón, para el servicio del altar. También daba a los levitas, encargados del servicio del templo en Jerusalén, la 10ª parte del trigo, de vino, del aceite, de las granadas, de los higos y de las demás cosechas. Otra 10ª parte la vendía cada año, y durante 6 años seguidos iba a gastar ese dinero en Jerusalén. La tercera 10ª parte la repartía cada 3 años entre los huérfanos y las viudas, y los extranjeros que se habían convertido a nuestra religión y se habían unido a los israelitas. Con esa 10ª parte celebrábamos el banquete como se ordena en la ley de Moisés, y según me lo había recomendado Débora, mi abuela por parte de padre, pues mi padre había muerto dejándome huérfano. Ya mayor de edad, me casé con una parienta mía llamada Ana. De ella tuve un hijo, al que le puse por nombre Tobías. Cuando me llevaron desterrado a Asiria, llegué a Nínive. Todos mis parientes y los demás israelitas comían los mismos alimentos que comen los paganos. Yo, en cambio, tenía cuidado de no comerlos. Y como había sido fiel a Dios de todo corazón, el Dios Altísimo hizo que el rey Salmanasar, que miraba con buenos ojos, y llegué a ser encargado de comprar sus provisiones. Iba al país de Media y hacía compras para él. Así lo hice hasta que el rey murió. En Ragues de Media dejé una vez la cantidad de 330 kilos de plata, consignada en depósito al cuidado de un pariente mío llamado Gabael, hijo de Gabri.
Cuando Salmanasar murió, reinó en su lugar su hijo Sennacherib. Los caminos para ir a Media se volvieron inseguros y ya no pude volver a aquel país. En tiempos de Salmanasar, ayudé muchas veces en obras de caridad a los demás israelitas. Compartía mi comida con los que padecían hambre y le daba mi ropa a quienes no tenían. Y cuando algún israelita moría y su cadáver era arrojado fuera de las murallas de Nínive, si yo lo veía, iba y lo enterraba. Cuando Sennacherib se puso a decir palabras ofensivas contra Dios, el Rey del Cielo, y fue castigado por ello y tuvo que salir huyendo de Judea, se enojó y mató a muchos israelitas, pero yo fui y los enterré. Robé los cadáveres y los enterré. Sennacherib los buscó, pero no pudo encontrarlos. Entonces, un ciudadano de Nínive fue y avisó al rey que yo era quien los había enterrado. Y tuve que esconderme. Cuando supe que ya el rey sabía de mí y que me buscaba para matarme, tuve miedo y me escapé. Me quitaron todo lo que tenía y se lo llevaron al tesoro del rey. Solo me dejaron a Ana, mi esposa, y a Tobías, mi hijo. Aún no habían pasado 40 días cuando Sennacherib fue asesinado por sus 2 hijos, quienes huyeron a las montañas de Ararat. En lugar de Sennacherib, reinó su hijo Asaradón, quien encargó a Ahicar, hijo de mi hermano Anael, el oficio de llevar las cuentas del reino. Ahicar tenía la dirección general de la administración. Entonces Ahicar habló en mi favor y de esa manera pude volver a Nínive, porque cuando Sennacherib era rey de Asiria, Ahicar fue jefe del servicio de mesa, encargado de guardar el sello real y jefe de la administración de cuentas. A Saradón le volvió a dar esos cargos. Ahicar era de mi familia, sobrino mío. Capítulo número 2. Siendo rey de Asarón, volví a mi casa y me devolvieron a mi esposa Ana y a mi hijo Tobías. Una vez estábamos celebrando nuestra fiesta de Pentecostés, llamada también fiesta de las semanas. Me habían preparado un buen banquete y me senté a la mesa. Me arreglaron la mesa y me trajeron varios platos preparados. Entonces dije a mi hijo Tobías: hijo, ve a ver si encuentras algún israelita de los que han venido desterrados a Nínive, que ha sido fiel a Dios de todo corazón y que sea pobre. Invítalo a comer con nosotros. Yo te espero, hijo, hasta que vuelvas. Tobías fue a buscar a algún israelita pobre y luego volvió y me llamó. ¿Qué pasa, hijo? Contesté. Padre, me dijo, hay un israelita asesinado y está tirado en la plaza. Lo acaban de estrangular. Yo ni siquiera probé la comida. Rápidamente fui a la plaza, me llevé de allí el cadáver y lo puse en una habitación esperando que llegara la noche para enterrarlo. Volví a casa, me lavé bien y comí con mucha tristeza. Entonces me acordé de lo que había dicho el profeta Amós al hablar contra Betel. Cambiaré las fiestas en llanto por los muertos y los cantos en lamentos fúnebres. Y me puse a llorar. Cuando llegué la noche, fui a una fosa y enterré al muerto. Mis vecinos se burlaban de mí y decían, la vez pasada lo estuvieron buscando para matarlo por hacer eso y se escapó. ¿Y todavía no tiene miedo? Ahí está otra vez enterrando a los muertos. Esa noche me lavé bien, salí de mi casa y me acosté junto a la pared de afuera con la cabeza descubierta porque estaba haciendo calor. No sabía que sobre la tapia encima de mí había unos pájaros, los cuales dejaron caer excremento caliente en mis ojos y me salieron nubes en ellos. Fui a consultar a los médicos para que me curaran, pero mientras más remedios me untaban, más ciego me iba quedando por las nubes en los ojos, hasta que perdí la vista por completo. 4 años estuve sin poder ver. A todos mis parientes les dolía verme en ese estado. Ahicar me cuidó durante 2 años, hasta que se fue a Elemaína. Durante ese tiempo, mi esposa Ana se dedicó a trabajar en labores femeninas. Se las veía a sus patrones, se las
enviaba a sus patrones y ellos se las pagaban un día, el 7 del mes de distrito. Terminó su tejido y se lo envió a sus patrones. Ellos le pagaron todo y además le regalaron un cabrito para que nos lo comiéramos. Cuando llegó a la casa, el cabrito comenzó a balar. Yo la llamé y le pregunté de dónde salió ese cabrito. ¿Acaso lo has robado? Devuélveselo a sus dueños, pues no tenemos derecho a comer nada robado. Ella me contestó: es un regalo que me hicieron, además de mi paga. Yo no le creí y seguí insistiendo en que lo devolviera a sus dueños. Me sentía avergonzado por lo que ella había hecho. Entonces me dijo: en eso pararon tus obras de caridad. En eso pararon tus buenas obras. Ahora se ve claro lo que es. Bueno, palabra de Dios. Hemos dado inicio a la lectura de este señor, papá de Tobías, que es Tobit. Y pues aquí tenemos un mensaje muy importante que vamos a ir poco a poco analizando. Nos menciona exactamente en el capítulo 1 de dónde viene, de la tribu de Neftalí, de la descendencia de Jacob, de esas 12 tribus de Jacob. Bueno, dice aquí que, pues, versículo número 3 dice que llevé una conducta sincera y honrada todos los días de mi vida. Y nos menciona muy claramente que uno de los aspectos que tenía él era ayudar a los demás. Le daba hospedaje, casa, le daba vestido al desnudo, le daba de comer al hambriento. Hacía obras de caridad, lo que nosotros ahora tenemos en conocimiento, las obras de caridad corporales y espirituales, ¿verdad? Darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle casa al que no tiene, darle vestido al que no tiene, ¿sí? Y bueno, pues estamos viendo aquí que este señor pues es una personalidad con temor a Dios y que está tratando de hacer las cosas conforme a Dios, que Dios nos lo pide. Nos dice aquí muy claramente que en Jerusalén, que era la ciudad escogida entre todas las tribus de Israel como lugar donde ellas debían ofrecer sus sacrificios, allí había sido construido el templo de Dios y habitaba, y que había sido dedicado para él para siempre. En todos los montes de Galilea, todos mis parientes y en general la tribu de Neftalí, a la que pertenezco, ofrecían sacrificios al becerro de Jeroboam, rey de Israel, que había mandado hacer en Dan. Muchas veces yo era el único que iba a Jerusalén, fíjense, en las fiestas. A los demás les valía. Entonces vemos cómo la actitud de este señor Tobit, pues era de hacer las cosas que Dios está pidiendo que hagamos. Y la mayoría de la gente en aquel entonces, pues ya no le importaba. Y habían sido destruidos, habían sido desterrados, habían sido castigados. Muchos habían muerto con sus mujeres y sus hijos. Y habían sido dispersados en diferentes naciones. Unos fueron a Egipto, otros se fueron aquí a Siria, Nínive, ¿sí? Otros los habían llevado a Babilonia. Y bueno, pues entonces nos damos cuenta que aquí la imperancia de este señor Tobit era estar cumpliendo con las cosas del Señor, aún estando en una situación muy precaria. También debemos acordarnos que Tobías era una persona que tenía dinero, no era cualquier persona que no tuviera, ¿no? Sí tenía, y lo compartía su riqueza, su fortuna con los demás, algo que en la actualidad nadie hace. Dice aquí que me iba de prisa a Jerusalén a llevar los primeros frutos de mis cosechas, las primeras crías y la 10ª parte del ganado, la primera lana que recogía de mis ovejas, fíjense, ¿sí? Hacía el tributo, ¿sí? Hacía esa acción que Dios le había pedido, ¿no? de pagar, como le decimos hoy, el diezmo, ¿no? Bueno,
y se lo daba a los sacerdotes descendientes de Aarón para el servicio del altar, lo que en la Iglesia Católica es lo que dicen, ¿no? Anteriormente, ese es el mismo formato, ¿no? La Iglesia Católica utiliza el mismo formato que tenían los judíos, o que tienen los judíos, ¿no? Le han copiado todas sus danzas, todas sus costumbres, ¿no? Muchas culturas, pero lo que les conviene. Lo que no les conviene, pues eso sí, como que no lo aplican, ¿verdad? Y aquí vemos que, pues bueno, si eran exactamente para los sacerdotes, que eran descendientes de Aarón. ¿Quién era Aarón? Pues el hermano de quién? De Moisés, ¿no? Y eran los que se dedicaban al servicio del templo, ¿no? Que tuvieran todo bien en orden, ¿no? Entonces, como ellos se dedicaban a eso, pues no tenían tiempo de trabajar, ¿sí? Pero ahora la iglesia, los sacerdotes, pues sí se dedican a muchas cosas, y no solamente a la manutención del templo, ni a ser pastores de la grey, de la feligresía, de la gente, sino que pues ellos se encierran en sus cloacas, dan su misa. No digo que todos, hay muchos que sí se ponen a trabajar, pero la mayoría no, ¿eh? Vamos a hablar de un 10%. Que dirán ustedes, ay, es muy poquito. Pues sí, pero es la verdad. Chequenle ustedes, ¿verdad? Hay unas personas que nos dicen, al padre, oírle su misa y dejarlo. Pues sí, oír su misa y dejarlo. Pero los que somos muy chismosos, o sea, como yo, pues sí andamos como observando su caminar, su actitud, ¿no? Y no por el hecho de que, digamos, voy a hacerle la guerra y voy a contradecirle, ¿no? Pero pues nos damos cuenta de sus equivocadas actitudes, ¿no? No se les voy a comentar aquí porque no vengo a lo mejor ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no me interesa eso, ¿no? Como tampoco me interesa vanagloriar a los que sí hacen las cosas, pues tampoco, ¿eh? Les puedo dar nombres, ¿no? Pues, ¿para qué? O sea, aquí los que vamos a ser juzgados es por nuestro Padre. Todos tenemos que ser nuestra pastoral, todos tenemos un cumplimiento con nuestro Padre Dios. Todos tenemos dones del Espíritu Santo y esos dones los tenemos que poner a trabajar, porque eso es a lo que venimos, a conocer, amar y servir a Dios, ¿sí? Y pues es lo más importante que debemos de tener nosotros hoy en día. Pero desafortunadamente queremos vivir el mundo, ¿sí? El mundo en una forma material. Nos queremos vivir la forma material, darle gusto a nuestros sentidos, ¿sí? Y pues ahí viene un error. Y vemos como Tobit, el papá de Tobías, todavía no llegamos con Tobías, pues es el papá de Tobías. Pues era una personalidad y ayudaba a la gente, ¿no? Y cumplía, ¿no? Y llevó, aquí nos menciona muy claramente, ¿no?, sus primeros frutos de sus cosechas a los sacerdotes, las primeras crías, ¿sí? Y la 10ª parte del ganado, y la primera lana que recogía de sus ovejas, ¿no? Sí, porque pues, los sacerdotes, supuestamente, ¿no?, esperemos que así había sido, se dedicaban exactamente al servicio del templo, y como no tenían tiempo de trabajar, pues tenían todo y como apoyo y ayuda de estas grandes personalidades como el señor Tobit. Y después dice, también daba a los levitas encargados del servicio del templo. Los levitas son descendientes de Leví, o uno de los hijos de Jacob, de la tribu de Leví. Y que estaban encargados al templo de Jerusalén, la 10ª parte de trigo, del vino, del aceite y de las granadas de los higos y de las demás cosechas. O sea, también él cumplía con ayudar a esa gente, ¿sí? No solamente a los sacerdotes, sino también a los de la tribu de Leví, que eran los que se dedicaban a hacer una manutención del templo. Dice que la 10ª parte se la repartía cada 3 años entre los huérfanos, fíjense. Ayudaba a los huérfanos, las viudas y a los extranjeros que ya se habían convertido a nuestra religión, o sea, al judaísmo. Y se habían unido a los israelitas. Fíjense lo que decía Tobit, ¿eh? O sea, a eso se dedicaba. ¿Se acuerdan de esa lectura en donde el joven rico, supuestamente joven rico, ¿verdad? En otros dicen un rico, no dicen joven, ¿verdad? Eso viene en los evangelios, ¿no? Le pregunta a nuestro Señor Jesucristo en su caminar, maestro, ¿qué necesito para ser perfecto?
Y Jesucristo se le quedó viendo y le dice, pues cumple los mandamientos. Y bien presumido el joven, ¿no? Dice, los he cumplido desde mi niñez, Señor. Todos, todos. Nadie de nosotros puede decir eso, ¿eh? No, si alguno de ustedes que está escuchando esto dice, yo sí los he cumplido, ni yo, que les estoy hablando, los he cumplido. No, yo creo que si hay 10 mandatos, yo he violado 11. ¿No? Pero no estamos hablando nada más de los mandamientos de Dios, sino de todos los mandamientos que hay en la Sagrada Escritura. Son muchos. Esos 10 se le llama decálogo, pero hay muchas indicaciones que debemos de cumplir. Pues este joven rico, acuérdense del Evangelio, le dice, pues yo he cumplido con todos. Dice, algo más te falta. Ve, vende todo lo que tienes. Primero, venderlo, Ve, vende todo lo que tienes. Segundo, dáselo a los pobres. Tercero, vienes y me sigues. Y no lo pudo hacer el joven rico. Bueno, porque su riqueza venía de abolengo, de su descendencia, de su ascendencia, ¿no? Entonces, pues, y aquí vemos cómo Tobías ayuda a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros que ya se habían convertido. Con esa 10ª parte celebrábamos el banquete como se ordena en la ley de Moisés. Fíjense cómo cumplía con las leyes mosaicas. Y según me lo había recomendado Débora. ¿Quién era Débora? Pues aquí nos dice, ¿no? Su abuela, por parte de su padre, ¿no? La abuela por parte de su... no, porque las abuelas sí nos cargan la mano los nietos, ¿no? No sé. Oye, que la abuela quiere mucho a sus nietos. Pues sí, pero ya traemos una carga genética que los abuelos nos dejan, ¿no? Porque nosotros dicen, de nuestros papás. Pues sí, pero ellos fueron el conducto, nada más, ¿no? Pero bueno, Débora. Pues mi padre había muerto, dejándome huérfano. Ya mayor de edad me casé con una parienta mía llamada Ana. De ella tuve un hijo, al que le puse por nombre Tobías, que es el que estamos aquí viendo, ¿eh? Su hijo de Tobit. Cuando me llevaron desterrado a Siria, allí en la ciudad de Nínive, todos mis parientes y los demás israelitas comían los mismos alimentos que comen los paganos. Sí, acuérdense que los judíos tienen una prohibición, principalmente que no deben de comer carne de puerco, ¿no? Y animales, bueno, ahí está toda la especificación del Pentateuco, ¿no? Libros de Levítico, ahí los pueden ustedes ver, ¿no? Yo, en cambio, tenía cuidado de no comerlos. Fíjense cómo él se restringía, ¿no? Hacía su dieta, ¿no? Pero no una dieta para adelgazar, sino una dieta para estar bien con Dios. Es lo que a veces nosotros nos espantamos, ¿no? Nuestra iglesia, nuestra religión, en nuestros tiempos de vida litúrgica, a veces nos piden que tengamos ayuno, que tengamos abstinencia. Y dicen, ¿qué ayuno? ¿Qué abstinencia? No coman carne, ¿no? Porque comen más carne y humana. Dirán ustedes caníbales. No, hablan de la gente. Sí, hablan mal de la gente y la critican, ¿no? Y la maldicen y la ofenden, ¿no? Ay, ¿cómo no comer carne? ¿Cómo que ayunar, no? ¿Qué? Eso me sirve, ¿no? ¿Cómo abstenerme de hacer cosas, no? ¿Cómo que dejar de tomar en esta época, ¿no? De Cuaresma o en época de Adviento, ¿no? ¿No? ¿Cómo dejar de beber, no? Una cervecita diaria, ¿no? Me cae mal, ¿no? ¿Cómo dejar de fumar, no? No. ¿Cómo dejar de ir a los antros, ¿no? O a los tables, ¿no? O con las muchachas, ¿no? Sí, no, porque llegó el viernes, ¿no? Y fin de semana, ¿no? Viernes social, sí. Así le dicen, ¿no? Viernes social, así le dicen. Bueno, y y vemos aquí entonces que, pues Tobit, ¿no? Pues no come de los alimentos, permanece fiel al Señor. Y aquí muy claramente nos dice en el versículo 12, y como había sido fiel a Dios de todo corazón, el Dios Altísimo hizo que el rey Salmanasar me mirara con buenos ojos y iba a ser el encargado de comprar sus provisiones. Como ven, lo agarró como comprador. Dice, a ver, tú te vas a encargar de las compras. Iba al país de Media y hacía compras para él. Así lo hice hasta que el rey murió. En Media dejé una vez la cantidad de 330 kilos de plata, hijo, consignada en depósito
al cuidado de un pariente mío, llamado Gabael, hijo de Cabre, ¿no? Oye, ahí cuídame esta lana, que es el depósito para que haga yo las negociaciones. Cuando Salmanasar murió, reinó en su lugar su hijo Sennacherib. Los caminos para ir a Media se volvieron inseguros y ya no pude volver a aquel país. Yo creo que era como para ir a Ecatepec, ¿no? Sí, no, no manches, te asaltan en los microbuses, en los camiones, ¿no? Sí, porque el peor municipio del Estado de México es Ecatepec, ¿no? Ahí te quitan la ropa sin desvestirte. Sí. Te quitan el celular si no llevas. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Oye, no traigo celular. Ah, bueno, y te sacan un celular a fuerzas, ¿no? Sí, ¿no? Te asaltan, ¿no? No vayan a Ecatepec, ¿eh? Está peligrosísimo, ¿no? Estamos en el año 2021. No sé si esto lo estén escuchando en el año 2040, pero en la historia, pues en 2021, a lo mejor ya desapareció Ecatepec, ¿verdad? En el 2040, no lo sabemos, ¿no? A lo mejor fue destruida por, por los vándalos, ¿no? Y ahora es zona roja, no sé, ¿no? Es uno de tantos municipios, ¿eh? Pero ustedes se van a Iztapalapa y pasa lo mismo, ¿no? Sí, en Whisky Lucan se pasa lo mismo. No les digo allá en Cuautitlán, porque, uy, no, ahí los mismos policías son los asaltantes, ¿no? Pero bueno, perdonen si estoy ofendiendo a algunos que viven por ahí, pero yo sé que ustedes, los que están oyendo esto, pues no son los creadores de esta maldad, ¿no? Sino que son otros, ¿sí? Pues así le pasaba ya en aquel entonces para ir a la ciudad, sí, a comprar ese te dice, no, yo ya no voy a esa ciudad de media, se vuelven inseguros los caminos, hay muchos delitos. Yo pensé que esto nada más pasaba en esta época. ¿Se dan cuenta cómo siempre ha pasado esto? ¿Siempre? Ah, no, pero pues hay nuestros gobiernos que dicen, voy a acabar con los pobres. Uy, sí. Voy a acabar con la inseguridad. Uy, sí. ¿Cómo no? Ahorita. Voy a acabar con la corrupción. Uy, sí. Ya leyeron el capítulo número 13 y 14 de Daniel, en donde los jueces viejos, ancianos, eran más corruptos que los del PRI, los del PAN, los del PRD, los de... Todos, ¿no? Porque, ay, ustedes creen que... Acuérdense lo que dijo Dios, ¿eh? Maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Entonces, no podemos confiar en nadie, ¿eh? Si ustedes están confiando en alguien, están en un error. Yo sé que muchos ya escucharon esto y dicen, ¿sabes qué? Apágale. Ya me cayó gordo este señor porque ya está hablando mal de mi ídolo. ¿Sí? Bueno, pues apáguenle. A mí no me interesa. Acuérdense que yo sacudo mis sandalias. Bueno, no son sandalias, ¿no? A lo mejor son zapatos, ¿eh? Como dice la escritura. Tú nada más ve y diles y ahí se acabó, ¿no? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Porque si no van a empezar a decir ustedes que no me estoy criticando a la gente, ¿no? Bueno. Dice aquí que en tiempos de Salmanasar ayudé a muchas veces en obras de caridad a los demás israelitas. Compartía mi comida con los que padecían hambre, como les digo, darle de comer al hambriento. Daba mi ropa al desnudo, ¿verdad? Y cuando algún israelita moría, su cadáver era arrojado fuera de las murallas de Nínive. Fíjense, no lo enterraban, ¿eh? Si yo lo veía, iba y lo enterraba. Fíjense, volvió sepulturero Toby. No era su labor. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, no, yo cómo voy a hacer eso? Si yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy contador, yo soy cocinero, ¿sí? Yo tengo mi negocio, tengo mi restaurante. ¿Cómo me voy a poner yo a...? No, pues Toby no le interesó, ¿eh? Él sabía que tenía que enterrar a sus hermanos, sabía que los muertos hay que enterrarlos. Fíjense, no quemarlos, enterrarlos. ¿Sí? Sí, no, pues es que hoy en día ya la Iglesia Católica ya permitió que todos se incineren y si no tienen dónde, yo les vendo el nicho. Ah, porque ahora ya se volvieron vendenichos. Los sacerdotes, sí, en sus iglesias, ¿no? Aunque es propiedad federal, pero pues ahí la ocupan, ¿no? Claro, le dan un dinero al gobierno por tener esos lugares para poder, tener nichos, ¿sí? O sea, y cada año el dueño de ese nicho tiene que estar pagando un impuesto. Si ustedes tienen un nicho, cada año tienen que estar pagando un impuesto por tener ese nicho. Y no es, dueños ustedes, nada más tiene un tiempo, 20 años, 25 años, 30 años. No es perpetuidad, ¿no?
Y si no dejas, y después de ese año no pagas, pues te sacan tus cenizas y te las echan a la fosa común. Y tanta, ahí se acabó. Fosa común. Y común y corriente. Bueno. Cuando Sennacherib se puso a decir palabras ofensivas contra Dios, fíjense Sennacherib, ¿sí? El rey del cielo, o sea, puso a hablar en contra de nuestro Padre Dios, fue castigado y tuvo que salir huyendo de Judea. Se enojó y mató a muchos israelitas. Fíjense nada más este viejo de loco, ¿no? Pero yo fui y los enterré. No sé cuántos, ¿no? Aquí no dice cuántos. Robé los cadáveres y los enterré. Sennacherib los buscó, pero no pudo encontrarlos. Entonces, un ciudadano de Nínive fue y avisó al rey, un borrega, un chismoso, le dice al rey que yo era quien los había enterrado. Luego, ¿no? Y tuve que esconderme. Entonces escondió Tobit. Cuando supo que ya el rey sabía de mí y que me buscaba para matarme, tuve miedo y me escapé. Fíjense nada más. O sea, qué orgullo del rey Sennacherib, ¿no? De haber mandado a matar a los israelitas y todavía los quería ver ahí muertos, tío, como diciendo, y eso hizo Hitler, ¿eh? Ah, sí, porque Hitler como le daba gusto matar a judíos, ¿no? Bueno, millones. Lo que más tristeza me da, no es que haya matado a judíos, hombres y mujeres, sino a los niños. Más de 1 millón de niños mató ese desgraciado. Perdón, pero sí, es que sí calienta, ¿no? Eso sí calienta. Pues este desgraciado también, rey de Sennacherib, también hizo lo mismo, ¿no? Pobres israelitas, ¿no? Bueno, en la época de Hitler también mató muchos cristianos, muchos gitanos, mucha gente de color y mucha gente que tenía una discapacidad también los mataba, ¿no? No, es otro asesino, alemán. Sí, no, qué bueno que no fue mexicano, ¿no? Porque, hijo, ¿no? Estamos en México y, no, yo me hubiera cambiado la nacionalidad, la verdad, si hubiera sido mexicano. Yo no sé los alemanes cómo siguen siendo alemanes, ya se hubieran vuelto, no sé, ya hubieran cambiado su país, no sé, ¿no les dará vergüenza? Pero bueno, ya no seguimos hablando mal de ellos, ¿no? Sí, bueno, y nos sigue diciendo aquí, en el versículo 20 de este capítulo primero, dice, me quitaron todo lo que tenía, pues era rico, fíjense, y se lo llevaron al tesoro del rey, fíjense, lo asaltaron. Solo me dejaron a Ana, mi esposa, y a Tobías, mi hijo. Pues ya con eso, ¿para qué queremos más? La familia. Antes no le mataron a su mujer y a su hijo. Aún no habían pasado 40 días, el número 40 significa preparación. Cuando Sennacherib fue asesinado, fue asesinado. ¿Por quién creen? Pues ahí dice, por sus 2 hijos. No, pues es que era un lindo papá. Sus propios hijos lo mataron. Acuérdense que todo esto Dios lo permite, ¿eh? No se mueve nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y sus propios hijos, sus herederos, su descendencia lo mata. Ahí pagó todo lo que le hizo a los israelitas y toda su mal forma de reinar. Esto nos da un aviso a nosotros, ¿eh? Aguas. Cría cuervos para que te saquen los ojos. ¿Y cuántos hijos matan a sus padres en la actualidad? ¿Cuántos hijos golpean a sus padres? ¿Cuántos hijos abandonan a sus padres? ¿Cuántos hijos odian a sus padres? Bueno, a lo mejor a ustedes no les pasa eso, pero ¿sí han sabido de eso? Claro que sí. Y fueron huyendo a las montañas de Ararat, los hijos de Sennacherib. En lugar de Sennacherib reinó su hijo Asharadón, quien encargó a Jicar, hijo de mi hermano Anael, o sea, su sobrino de Tobit, el oficio de llevar las cuentas del reino. Fíjense, tuvo suerte, ¿no? El sobrino de Tobit. Ajicar tenía la dirección general de la administración. Sí, era como un tipo contador, ¿no? Entonces Ajicar habló en mi favor y de esa manera pude volver a Nínive. Porque cuando Sennacherib era rey de Asiria, Ajicar fue el jefe del servicio de mesa, encargado de guardar el sello real, ¿sí? Y jefe de la administración y cuentas. A Sharadón le volvió a dar esos encargos. Ajicar era de mi familia, sobrino mío. Bueno, en el capítulo número 2, fíjense lo que ahora nos platica Tobit. Dice que siendo rey, Sharadón volví a mi casa y me devolvieron a mi esposa Ana y a mi hijo Tobías. Pero aquí no dice que le hayan devuelto toda su riqueza, ¿no?
Sí no le dieron sus cosas, ¿no? Tobías, una vez estábamos celebrando nuestra fiesta de Pentecostés, fíjense. La fiesta de Pentecostés no solamente es de los católicos, más bien, la fiesta de Pentecostés que nosotros celebramos como cristianos son 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la venida del Espíritu Santo a toda la humanidad. Y es la misma época, en un momento, en que los judíos celebran Pentecostés, 50, costés, cosechas. Celebran los 50 días de cosechas, los celebran al servicio, al honor, en adoración a nuestro Padre Dios. Y dice aquí, una vez estábamos celebrando la fiesta de Pentecostés, llamada también fiesta de las semanas. Me habían preparado un buen banquete y me senté a la mesa. Me arreglaron la mesa y me trajeron varios platos preparados. Se la han de haber llevado mole verde, adobo, ¿no? Unos chilaquiles, una tapiqueña. Bueno, es lo que comemos nosotros los mexicanos. Un mole rojo, no sé qué le llaman. La comida de los judíos, ¿no? La comida de nosotros pues, es la que le acabo de mencionar, pero bueno. Entonces dice que le dijo a Tobías, su hijo, oye, ve, a ver si encuentras a un israelita que sea pobre, que haya sido fiel a Dios de todo corazón, y invítalo a comer con nosotros. Yo te espero, hijo, hasta que vuelvas. Y ahí va Tobías, ¿no? No sé cuántos años tenía Tobías, ¿no? Ahí sale Tobías, yo creo, chiflando, ¿no? Andaba buscando a la israelita pobre y que cumpliera con las cosas del Señor. Bueno, está bien, ¿no? Bueno. Entonces, nos sigue diciendo, Tobías fue a buscar a algún israelita pobre y luego volvió y me llamó. ¿Qué pasa, hijo? Contesté, padre. Me dijo así, ¿no? Hay un israelita asesinado y está tirado en la plaza. Lo acaban de estrangular. No nos dice quién, pues no era policía Tobías, ¿no? Tampoco se había dado cuenta quién había. Un israelita estrangulado. No, pobres israelitas, ¿no? Les iba como en feria, ¿no? Y todo esto fue porque fueron desterrados. ¿Y por qué no fueron desterrados y dispersados en otras naciones? Y algunos asesinados y muertos cuando llegaron los babilonios los caldeos llegaron allá a Jerusalén a tomar la posesión de esa tierra. Todo fue porque se volvieron idólatras la mayoría de los israelitas. Nos damos cuenta que muchos no. Aquí vemos a un señor Tobit, que él sí cumplía con el Señor. Y de todas maneras, pues fue desterrado. Acuérdense que los babilonios pues, se llevaron a toda la gente de dinero, a la gente inteligente, a la gente joven, a la gente fuerte. ¿Por qué? Pues porque le iban a sacarles provecho, ¿no? Y a la gente pobre, a la gente que no tenía nada, pues la dejaron ahí en Jerusalén, ¿no? Y ahí se quedó Jeremías con ellos, ¿no? A acompañarlos, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque pues ahí Dios dijo, bueno, ahí tú te quedas, Jeremías. Aunque ya Jeremías después fue a parar a Egipto, ¿no? Sí. Qué bueno que no que se casó con ninguna egipcia, ¿no? Ah, no, porque las egipcias muy guapas, muy pintaditas, ¿no? Así muy bonitas, ¿no? Bueno, eso dice la historia, a mí no me consta, yo nada más les estoy diciendo lo que pasa, ¿no? Lo que les ocurrió. Y pues acá Tobías, pues sí, y Tobit, su papá, pues sí, fueron desterrados, ¿no? Y entonces, pues, aquí nos está contando que al querer cumplirle a su papá el deseo de invitar a un israelita fiel a Dios y que fuera pobre, que lo llevara a comer con él, pues le dice esto, ¿no? Encontré a un israelita muerto, estrangulado en la plaza, ¿no? Y entonces dice aquí, yo ni siquiera probé la comida de ese Tobit, rápidamente fui a la plaza, me llevé de ahí el cadáver y lo puse en una habitación esperando que llegara la noche para enterrarlo, ¿sí? En la noche, pues no lo puede hacer en el día. Y volví a la casa, me lavé bien y comí con mucha tristeza. Entonces me acordé de lo que había dicho el profeta Amós al hablar contra Betel. Cambiaré las fiestas en llanto por los muertos y los cantos de lamentos fúnebres. Y me puse a llorar. Se da cuenta Tobit que se cumple lo que Amós había dicho. Cuando llegó la noche cavé una fosa y enterré al muerto. Mis vecinos se burlaban de mí y me decían, la vez pasada lo estuvieron buscando para matarlo, por andar haciendo esto. Y se escapó. Y todavía no tiene miedo. Ahí está otra vez enterrando a los muertos. Oigan, no le importó. Él tenía que cumplir con la misión, que es una obra de caridad,
enterrar a los muertos. Acuérdense que hay 7 obras de misericordia corporales y 7 espirituales. Y esta es una de las obras de caridad corporal. Fíjense, le daba de comer al hambriento, 1. Le daba de beber al sediento, 2. Le daba de vestir al desnudo, 3. Enterraba a los muertos, 4. ¿Sí? No sé si me falta alguna, pero bueno. Fíjense cómo está cumpliendo con las obras de misericordia que hoy en día la Iglesia nos proporciona y nos dicen, ¿de dónde sacó la Iglesia Católica esas obras? ¿No? ¿Ya las inventó? No. Miren, la Iglesia Católica, nada más estoy hablando de la Iglesia Católica. No quiero hablar de las otras iglesias. No, ahí ustedes hablen de ellas. Yo nada más hablo de esta iglesia porque es la que conozco. Y ustedes dirán, ¿inventan cosas? No, hay cosas que sí inventan, pero estas, de las obras de misericordia corporales y espirituales, no las inventan, fueron sacadas de estos libros. Si no son tontos, los dirigentes de la Iglesia Católica, sacan cosas, sí, y órale, para educarnos. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Y dice aquí que esa noche me lavé bien, salí de mi casa y me acosté junto a la pared de fuera con la cabeza descubierta, porque estaba haciendo calor. Se acuesta, ¿no? Está haciendo calor con la cara descubierta. ¿Sí? Afuera, no adentro, ¿no? Sí, muchas veces uno se acuesta afuera porque está haciendo mucho calor, ¿no? Bueno, y el señor Tobit, pues eso le pasó. Y dice aquí, no sabía que sobre la tapia, o sea, sobre la parte de arriba, encima de mí, había unos pájaros, no dice qué tipo de pájaros, los cuales dejaron caer excremento caliente en mis ojos y me salieron nubes en ellos. Fíjense, nomás le cayó el excremento de los pajarracos, ¿no? Bueno. Fui a consultar a los médicos para que me curaran. Los médicos de aquel entonces. No daban una aspirina porque no había aspirina, ¿no? ¿Qué podían curar esos médicos? En la actualidad yo hasta soy médico, ¿no? Con tanto conocimiento que tenemos, no, yo si me voy en una cámara del tiempo, una máquina del tiempo, me voy pagando, me adoran, ¿sí? Me llevo un paquete de medicinas y no curo un montón de gente. Pero aquí entonces los doctores, ¿qué curaban los doctores? No sabían del cuerpo humano, de la parte de adentro, ¿no? ¿Cómo iban a curar algo? No, bueno. Pero había médicos. Principiantes, ¿no? Bueno. Pero mientras más remedios me untaban, más ciego me iba quedando. Acuérdense que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Hasta que perdí la vista por completo. Se quedó ciego Tobí. El papá de Tobías, 4 años estuve sin poder ver. Número 4 significa preparación. Se estaba preparando. A todos mis parientes les dolía verme en este estado. Ajicar me cuidó durante 2 años. Donde hay 2 o más está nuestro Señor. Ese es el número 12. Hasta que se fue a Elemaira. Durante ese tiempo mi esposa Ana se dedicó a trabajar en labores femeninas. Se las enviaba a sus patrones y ellos se las pagaban. Un día, el 7 del mes del distrito, número 7 significa plenitud, terminó su tejido y se lo envió a sus patrones. Ellos le pagaron todo y además le regalaron un cabrito para que nos lo comieran. Ay, cabrito, ¿han comido ustedes el cabrito? Qué sabroso el cabrito. Sí, no es lo mismo un cabrito que un borrego, que la barbacoa, ¿no? Es diferente, ¿no? Los que ya comieron eso, pues ya saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Bueno, sí, ya hasta me está dando hambre, ¿no? Cuando llegó a la casa, el cabrito comenzó a balar. O sea, empezó a hacer su sonido, ¿no? Yo la llamé y le pregunté de dónde salió ese cabrito, ¿acaso lo ha robado? Devuélveselo a sus dueños, pues no tenemos derecho a comernos nada robado. Fíjense, Tobit, aparte de estar ciego, trataba de que las cosas fueran correctas, ¿no? Yo no sé por qué le decía a su mujer eso, ¿no? Pues si conocía a su mujer, bueno, pues le decía, pues, mi mujer cuándo va a robar algo, ¿no? Sí, pero bueno, había cierta situación de imperancia, ¿no? Ahí de que no. Bueno, ella le contestó, es un regalo que me hicieron, además de mi paga. Yo no le creí, dice Tobit, y seguí insistiendo en que lo devolviera a sus dueños. Me sentí avergonzado por lo que ella había hecho, entonces me dijo, en eso pararon tus obras de caridad, en eso pararon tus buenas obras. Ahora se ve claro
lo que eres. Pues sí, acuérdense que pues la gente conocía a Tobit, ¿sí? Sabía que él era una personalidad humilde, sencilla, a pesar de tener dinero. Es un ejemplo para nosotros, ¿eh? ¿Sí? Y que estaba al servicio de Dios. Es un ejemplo a nosotros, ¿eh? ¿Y cuánta gente tiene dinero en la actualidad? ¿Y qué es lo que hace? No. Se traen los carrazos, se creen muy importantes y no usen el tapabocas. El tapabocas lo uso yo para no contaminarlos a ustedes. Estamos en el año 2021 en donde hay una pandemia, ¿sí? Y los grandes poderosos se sienten inmortales, ¿no? Bueno, pues cuidado, ¿eh? Si esto lo escuchan dentro de muchos años después, ustedes se van a dar cuenta, es cierto lo que dijo este señor, ¿verdad? Ya se murieron esos líderes y se murieron de pandemia. Bueno, pues yo estoy diciendo lo que ellos andan queriéndose sentir muy poderosos y que inmunes, ¿no? No pasa nada, ya no me enfermo, ¿no? Y ahí está el trompudo, ¿no? ¿Sí saben quién es el trompudo? Pues ya saben quién es, de qué nacionalidad les estoy diciendo, ¿no? Que se siente casi un dios, porque como tiene miles y miles de millones de dólares y es un empresario, pues se siente que él no pasa nada, ¿no? Él no usa el tapabocas y hasta se lo arranca de la boca como diciendo, a mí mis pistolas, ¿no? Y no es mexicano, ¿no? Porque esa palabra de mis pistolas es mexicanota, ¿no? Pero bueno, hasta aquí les vamos a dejar esta explicación. Vamos a continuar después con otros capítulos de este libro de Tobías. Espero que les haya servido y que hayan entendido algún mensaje de lo que nos está pasando. Yo creo que un mensaje es muy importante, ¿no? El servicio y principalmente las obras de misericordia que está haciendo este señor Tobit, sí, que muchas veces nosotros no las hacemos. Agarramos y queremos dar un dinerito al que nos limpia el parabrisas, un dinerito al que nos extiende la mano en la calle, y muchas veces usan ese dinero ¿para qué? Para drogarse, para emborracharse, para comprar algo indebido y andan asaltando a la gente. Y tú estás creyendo que estás ayudando a alguien. No. El servicio debe de ser como lo estaba haciendo este señor, ¿no? Directamente y hacerlo bien, ¿no? Bueno, que Dios te bendiga.